mis hermanos. Tenemos la oportunidad de encontrarnos nuevamente a través de estos medios para continuar con nuestro estudio sobre el libro de los Salmos. Bueno, hasta el momento los hemos visto en su puesto original, esto es, en el Antiguo Testamento para nosotros, en la Biblia hebrea, la Tanaj o el Tanaj, en el tercer bloque de libros que corresponde a los libros poéticos y sapienciales. Hoy vamos a tener un tema novedoso porque vamos a estudiar los salmos en cuanto se refiere a su presencia en el Nuevo Testamento. Sé que para algunos esto es novedoso porque lo escuchan por primera vez, pues siempre hemos tenido la referencia de los salmos con el Antiguo Testamento. Y sobre todo que al hablar del Nuevo Testamento, pues el personaje central es la persona de Jesús. Entonces vamos a ver la relación de los salmos con Jesús y de Jesús con los salmos. Hay esas dos visiones entonces que encontramos representadas en esta diapositiva. En las imágenes encontramos a la derecha, en primer lugar, la imagen del niño Jesús en actitud de oración, acompañado de su madre la Virgen María. Y en esta imagen entonces está bien representado lo que decimos aquí al comienzo, los salmos y Jesús. O sea, cómo Jesús aprende en el seno del hogar de Nazaret, de sus padres, el rezo de los himnos y en concreto el rezo de los salmos, las oraciones sálmicas. Y luego en la segunda parte, Jesús y los salmos, entonces ya un Jesús hecho hombre, un Jesús maduro, un Jesús que está ya en su misión y que, como aparece en los evangelios, siempre una persona orante. Aquí lo encontramos en esa actitud orante y muy seguramente también, como vamos a ver ahora a través de los textos, recitando los salmos. Por eso entonces hablamos de los salmos y Jesús, Jesús y los salmos. Precisamente aquí encontramos este cuadro que nos evoca la celebración del Viernes Santo, donde Jesús, en este momento de su crucifixión y ya en su agonía, tiene algunas expresiones que conocemos como las 7 palabras y de las que más nos resuenan son estas, que en hebreo aparece en los evangelios su traducción Eloi, Eloi, lema sabachthani, en español, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un lamento de Jesús, no es un grito de desesperación, sino sencillamente es la oración sálmica que Jesús hace en estas circunstancias cruciales de su vida. Este texto o esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, la encontramos en los textos evangélicos de San Marcos y de San Mateo. Ellos en el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo consignan esta frase en el verso 34 del capítulo 15 del Evangelio de San Marcos o en el Evangelio de Mateo en el verso 46 en el capítulo 27. Eso lo podemos confrontar nosotros con calma en nuestras propias Biblias. Y en estos pasajes entonces Marcos y Mateo citan como palabras de Jesús el Salmo 22, el verso 12. El comienzo del Salmo 22 precisamente es este: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Precisamente entonces vamos a iniciar nuestra lección de hoy con esta oración sálmica, sabiendo entonces que aun cuando es una oración del pueblo judío, Jesús como judío y luego por sus circunstancias particulares lo rezó y lo sintió como propio. Nos unimos entonces no solamente al pueblo judío, sino a la misma persona de Jesús para dirigirnos a Dios e invocarlo con confianza en medio de también nuestras dificultades y tiempos difíciles que estamos viviendo. Los invito entonces a que desde nuestras casas nos unamos con devoción al rezo del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza.
Dios mío, de día te grito y no me respondes, de noche y no me haces caso, aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confinado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán. Abren contra mí las fauces leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa y echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, y en medio de la asamblea te alabaré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, para introducirnos entonces en esta nueva temática de los salmos en el Nuevo Testamento, vamos a partir de la opinión de este biblista que ya nosotros de alguna manera conocemos, pues precisamente aquí traigo su fotografía, su nombre, Etienne Charpentier, que tiene como obras que son objeto de nuestro estudio, muy valiosas, muy importantes, se las recuerdo. Ya nosotros tenemos en nuestra página web estos dos textos que nos dan unos datos interesantes para poder entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como lo titula precisamente en su primera obra para leer el Antiguo Testamento, Etienne Charpentier, y luego la segunda para leer el Nuevo Testamento. Cuando hicimos el estudio del Antiguo Testamento lo presentamos como introducción y tenemos ese material a disposición. Lo mismo cuando iniciamos el estudio del Nuevo Testamento. Para quienes están haciendo por primera vez este curso bíblico y no sabían de este material, sepan que lo tenemos en la página web y que ya está su referencia y que incluso están el link de estos textos que podemos encontrar directamente en internet. Muy importante, muy valiosos, los recomiendo para que los sigan. Pues bien, nos dice Etienne en esta circunstancia con respecto a esto de los salmos y el tema que estamos tratando. Dice, es un tema apasionante y que nos afecta directamente. Enfrentado como todos nosotros, aunque de otra manera, con una tarea a realizar, con una vida que inventar,
Jesús meditó la Escritura para descubrir en ella una luz que diera sentido a su existencia cotidiana, para averiguar en ella la voluntad del Padre. Entre todos los textos de la Escritura, los salmos, oración del pueblo, ocupan un lugar privilegiado. Interesante entonces que saber y conocer qué salmos utilizó Jesús para expresar entonces su misión. Es una síntesis pues de lo que equivale este tema para nuestro propio conocimiento. Al entrarnos entonces en esta temática, vamos a recordar el episodio de propio este tiempo pascual precisamente, que corresponde al pasaje de los discípulos de Emaús. Jesús, que se une a aquellos dos discípulos que retornan de Jerusalén, todos tristes, desconsolados, aburridos, y conversa con ellos. Y en esa conversación entonces en determinado momento Jesús les dice: estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Y cita entonces esta expresión donde viene la idea central para nosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Encontramos ya entonces en labios de Jesús una primera referencia a los salmos. Y él mismo da testimonio. Los salmos ya hablaban de él. Y vamos a ver que entonces que ahora Jesús reza los salmos y los hace incluso propios. Son de origen judío, del pueblo mismo judío en el pasado, pero Jesús en estos momentos los recita como judío y luego los hace propios. Por eso los salmos toman para nosotros un sentido cristiano, porque pasan a través del corazón y de los labios del mismo Jesús. Esta cita corresponde entonces al pasaje de Emaús, concretamente al verso 44 del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Bien, entonces vamos a hacer una breve síntesis, muy breve, pero tomando momentos claves en la vida de Jesús para ver esa referencia que tiene Jesús con el mismo libro de los Salmos, como lo acabamos de ver en palabras del mismo Jesús. Pues bien, en primer lugar, encontramos un salmo en el cual se expresa el sentido de la misión de Jesús al venir al mundo. Es el Salmo 40 en los versos 8, 9a. Para los nuevos, esta característica de la A aquí presente es para indicar entonces que, aun cuando no aparece en la Biblia, yo entiendo y ahí interpreto que es únicamente la primera parte del verso 9. Entonces, confrontado, si ustedes van a la Biblia, al texto sagrado, entonces van a encontrar lo que aquí dice y que habla de lo que es la misión de Jesús. Dije entonces: heme aquí que vengo. Se me ha prescrito así en el rollo del libro. Esta expresión es del Salmo 40, los versos 8 y 9a. Pero es una expresión sálmica que recoge y explica el sentido de la presencia de Jesús en nuestro mundo, en nuestra realidad histórica. Dije entonces: heme aquí que vengo, se me ha prescrito así en el rollo del libro. Bien, luego, como veíamos en la diapositiva inicial, la imagen de Jesús junto a María rezando, entonces tenemos aquí el testimonio de Lucas en el capítulo 2, los versos 41 y 42, cuando junto a María y José aprendió a cantar los salmos en sus peregrinaciones a Jerusalén. Pues bien, nos dice Lucas, el texto bíblico: sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años subieron ellos como de costumbre a la fiesta. Vemos entonces que como toda familia judía es una familia muy religiosa y muy piadosa. Y entonces entendemos, interpretamos detrás de estas palabras
está en letra menuda que si iban a Jerusalén con motivo de la fiesta, iban a participar de la fiesta, y allí en la fiesta se entonan los himnos y se cantan los salmos, ya en familia se enseñaban y se aprendían los salmos, y entonces en estas fiestas de las cuales participaban asiduamente, Jesús entonces rezaba y recitaba con su familia y con el pueblo estos salmos. Entonces tenemos ya el sentido de su venida al mundo desde los salmos, luego lo que fue su vida, su peregrinación a Jerusalén como todo buen judío y con sus padres, recitando los salmos. Damos otro salto ya en la vida de Jesús y nos vamos a la última cena. Y encontramos que en la última cena Jesús también entonó salmos que eran propios de los judíos y que ellos recitaban al celebrar la cena pascual. Ese testimonio lo encontramos en Mateo capítulo 26, verso 30. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Estaban cenando y en ese ambiente de la cena también oraban. ¿Y qué oraban? Recitaban los salmos. Y como aparece aquí la expresión que hemos comentado ya en el estudio de los salmos son himnos que fueron compuestos para ser ante todo cantados. Entonces, fijémonos que también Jesús entonaba, cantaba los salmos en compañía de sus apóstoles. Y damos otro salto en la vida de Jesús y nos vamos a la cruz, como lo veíamos en la diapositiva inicial. En la cruz, Jesús también recurrió una vez más al salterio para expresar su dolor y su abandono, confiando en las manos del Padre. Y entonces ya recitamos y rezábamos el Salmo 22 o el Salmo 21 en el verso 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y citábamos también el texto de Marcos y el de Mateo, como en este caso, Mateo capítulo 27, verso 46. Aquí hay una síntesis entonces de esas famosas 7 palabras de Cristo en la cruz. De esas 7 palabras de Cristo en la cruz, encontramos 3 que están aquí en amarillo, que son expresamente tomadas de los salmos, o sea, oraciones de los salmos que Jesús estaba rezando en este momento crucial. Están las 7 palabras, entonces la primera que cita Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya la hemos comentado suficientemente, es el Salmo 22, verso 2. Luego la segunda palabra que aparece en los salmos es la quinta palabra, tengo sed, consignada en el capítulo 19, verso 28 del Evangelio de San Juan. Y luego esta frase, si la buscamos en la Biblia, sobre todo en la Jerusalén, nos dirá que es tomada del Salmo 22 en el verso 16, que ya recitamos también, o también en el contexto del Salmo 69, verso 22. Como les he dicho, aquí por tiempo solamente puedo mencionarles los textos, ya ustedes después de la clase en su momento los retoma y los va leyendo, los va analizando, los va estudiando y va rezando también con ellos. Y luego la tercera ocasión en la cual Jesús en las 7 palabras cita un salmo es en la sexta. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que aparece consignada entonces en el Evangelio de San Lucas. Les dejo como tarea que al buscar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 23, verso 46, busquen la relación con qué salmo es que tenemos este paralelo, ¿sí? De qué salmo son tomadas estas palabras de Jesús en su sexta palabra. Bien, en esta otra diapositiva entonces tenemos un cuadro que a manera de resumen nos presenta lo que podríamos llamar la referencia de Cristo en los salmos. Y entonces tenemos esta tablita que nuevamente con calma después y como ejercicio podemos nosotros confrontar. Un salmo que nos habla sobre la gloria del Hijo será el Salmo 2. En el Salmo 40 será una referencia a la encarnación, en el Salmo 91 a la tentación, en el Salmo 41 a la traición de Judas, en el Salmo 22 ya lo veíamos, la crucifixión, en el Salmo 69 la ofrenda de la culpa, en el Salmo 16 sobre la resurrección, en el Salmo 68 sobre la ascensión. Vamos viendo que cada uno de estos episodios de la vida de Jesús
tienen como trasfondo también un himno, una oración sálmica. Les dejo ahí para que después con calma entonces ustedes hagan ese estudio, ese análisis y hagan también sus propios comentarios. Bueno, aquí tenemos otra tabla y vamos a seguir viendo varias tablas porque es para ver precisamente esa relación de los salmos en el Nuevo Testamento y en concreto con la persona de Jesús. Aquí nos centramos en esta tabla concretamente o específicamente en lo que tiene que ver los salmos en los relatos de la pasión. O sea, hay otros momentos que no son los de la pasión de Jesús donde también aparecen referenciados los salmos, pero aquí nos centramos precisamente en los salmos de la pasión. Y es un tema que nos va a revivir lo que acabamos de celebrar en nuestra Semana Santa. Porque si participamos de ella y lo hicimos con sentido religioso, espiritual, pues nos traerá a la memoria lo que aquí vamos a comentar. Bueno, en los relatos, vamos a hablar entonces de los relatos de la pasión. En los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los 4 evangelistas, ellos nos hacen el relato de la pasión. Pero ya entrando en el relato propiamente de la pasión, entonces vamos a encontrar esta estructura. Primero un prólogo, el prólogo de la pasión, o sea, como la antesala, lo que hay antes del relato propiamente de la pasión, eso significa el prólogo. Y ahí vamos a encontrar esta estructura. En primer lugar, un primer bloque que en esa Sagrada Escritura conocemos como el ciclo del complot, o sea, cuando se trama, se prepara el final de Cristo, la muerte de Cristo, cómo acabar con él. Entonces es lo que llamamos en Biblia el ciclo del complot. Y ese ciclo de complot tiene entonces estas 3 escenas. Una primera escena que es el complot contra Jesús, una segunda escena que es la unción en Betania y una tercera escena que es la traición propiamente de Judas. En el caso acá de la primera escena, el complot contra Jesús, bueno, este ciclo de complot lo podemos encontrar concretamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, verso 3, ahí empieza ese relato del complot. Y en ese texto vamos a encontrar referenciado entonces lo que encontramos en el Salmo 2, verso 2, o también en el verso 14 del Salmo 31, lo que tiene que ver con la reunión de los jefes, cuando los jefes del pueblo judío se congregan, se citan, se reúnen para ver cómo acabar con Jesús. Entonces vemos que ya esta situación, este pequeño detalle en el relato de la pasión de Jesús ya aparecía de alguna manera aquí consignado en estos salmos. Luego en el segundo ciclo, en el ciclo de la última cena, encontramos estas escenas. Primero la preparación de la cena, segundo el anuncio de la traición de Judas y en tercer lugar propiamente la cena, el relato de la cena. Estos relatos los encontramos en Mateo capítulo 14 verso 18 o en San Juan capítulo 13 verso 18 y capítulo 15 verso 25. Pues bien, en este ciclo de la última cena encontramos entonces la presencia de estos 2 salmos. El Salmo 41 verso 10, cuando encontramos este detalle, el que compartía mi pan conmigo, refiriéndose a la traición de Judas. ¿Quién es el que lo va a traicionar? Jesús anuncia, hay uno que me va a traicionar. Los discípulos inquietos se preguntan quién es, e incluso se ingenian la manera de saber la respuesta cuando le indica Pedro a Juan que le pregunte al maestro quién es. Y la respuesta de Jesús es aquel que comparte el pan de mi mesa, el que comparte el pan de mi plato. O también aquel a quien yo le dé el pedazo de pan. Eso lo encontramos en el Salmo 41, verso 10, dicho de otra manera, pero es una alusión a ese mismo evento. Y el otro salmo es el Salmo 69 en el verso 4, cuando Jesús habla de, en este contexto de la traición, aquellos que lo odian sin ninguna razón. Y como digo, lo podemos leer también no solamente en el Salmo, sino comparado inmediatamente con el texto bíblico, en este caso Juan 13, 18 o 15, 25.
Entonces estamos en el relato de la pasión, la primera parte, el prólogo. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que será entonces, estábamos en el prólogo, venimos ya al relato propiamente de la pasión. En los 4 evangelistas, y entonces encontramos también internamente esta estructura. Un primer ciclo que se conoce con el nombre del ciclo del huerto de los olivos y un segundo ciclo que es el ciclo del juicio. En el ciclo del huerto de los olivos encontramos estas 3 escenas. Primero, el anuncio y la negación de Pedro. Segundo, en el huerto de Getsemaní. Y tercero, el arresto de Jesús. En los textos bíblicos, entonces, 26:38 de Mateo, 14:34 de Marcos y 12:27 de San Juan. Y allí vamos a encontrar entonces citados estos otros dos textos de los salmos. En el Salmo 42, ambos casos, primero en el verso 6, cuando Jesús habla de cómo se siente interior. Ahora mi alma está agitada, otra traducción, mi alma está triste. Lo podemos ver, Salmo 42, verso 6. Y la otra expresión que le decía, ahora mi alma está turbada, en el verso 7. En el mismo Salmo 42, los 2 versículos. Pasamos ahora al ciclo del juicio, donde hay estas escenas. Primero, Jesús ante el Sanedrín. Segundo, negación de Pedro. Tercero, Jesús ante el gobernador. Cuarto, la muerte de Judas. Quinto, la comparecencia ante Pilato. Y sexto, los ultrajes. Pues bien, los textos bíblicos entonces Mateo 26:64, Lucas 14:64 y Lucas 22:69. El salmo que vamos a encontrar entonces aquí cuando Jesús está ante el Sanedrín es el Salmo 110, el verso 1, donde Jesús aparece sentado a la derecha. Dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y pondré a tus enemigos como estrado de mis pies. Es una referencia entonces, esta escena de Jesús ante el Sanedrín que evoca esta oración sálmica, el Salmo 110. Este Salmo 110 junto con el Salmo 2 son los salmos más concretamente mesiánicos, o sea, que hacen referencia directa a Jesús como Mesías. Les recomiendo que lo lean en primer lugar, este Salmo 110, y luego también a la par del Salmo 110, por favor, consulten, lean y confronten el Salmo 2. Bien, entonces aquí tenemos esta tabla para que veamos lo que es la referencia de los salmos en los relatos concretamente de la pasión. En la tercera escena entonces encontramos el ciclo de la crucifixión propiamente. Cuando Jesús es crucificado en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aquí tenemos toda la serie de textos de estas escenas que encontramos en este ciclo. Una primera escena en la cruz hasta la muerte y la segunda escena en la cruz, en la cruz después de morir. En este primer ciclo encontramos entonces esta presencia sálmica abundante, sobre todo el Salmo 69 y el Salmo 22, pero varios versículos. En este ciclo o escena de la crucifixión entonces aparece este detalle. Recuerden ustedes que Jesús teniendo sed, cuando dijo tengo sed, dice que no le dieron agua, sino que le dieron hiel o vinagre. Eso está en el Salmo 69, verso 22. Luego, en la otra detalle, en la escena de la crucifixión, cuando se echan a suerte y se reparten los vestidos de Jesús, las vestiduras de Jesús, eso está ya anunciado en el Salmo 22, verso 19. Los textos bíblicos entonces están acá al frente. Luego, el otro detalle en la crucifixión de Jesús, cuando se burlan de él y le hacen gestos con su cabeza, menean la cabeza, eso está ya dicho en el Salmo 22, verso 8. Y luego las burlas también referenciadas en ese mismo verso 8 del Salmo 22. Los textos bíblicos en los evangelios entonces están acá al frente. Continuamos entonces con otros episodios que se dan en ese momento de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús
está en este ambiente de situación, de burla, de ultraje, de humillación, Jesús lo que hace es acudir al Padre, hacer su oración, que ya hemos visto. Jesús está recitando los salmos y entonces aquí el Salmo 22 de alguna manera ya hacía alusión a esa escena. Acudió al Señor, recuerden, lo rezábamos al comienzo, acudió al Señor pues que lo salve si tanto lo quiere. Luego, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La primera palabra de Jesús en la cruz, que es del Salmo 22, el comienzo del Salmo 22 en verso 2. Y luego la quinta palabra de Jesús, tengo sed, una referencia al Salmo 22, 16 o al Salmo 69 en el verso 22. Los textos bíblicos entonces están aquí al frente. Luego otros momentos que se dan en la crucifixión de Jesús, cuando le dan de beber, Salmo 69, 22, y luego cuando Jesús, en otras sus palabras, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una referencia al verso 6 del Salmo 31. Vean qué riqueza encontramos entonces de los salmos cuando, adentrándonos en este tema de los salmos en el Nuevo Testamento, vemos en concreto su referencia con la persona de Jesús o de Jesús con la persona de los salmos. Por eso decíamos también al comienzo que hablamos de los salmos y Jesús o Jesús y los salmos. Y luego en este ciclo de la crucifixión encontramos un segundo momento, un segundo relato, que es en la cruz después de morir. Y allí también encontramos una referencia sálmica, el Salmo 38 en el verso 12, cuando aparecen los familiares que están en el momento de la crucifixión, pero a distancia. Y es un texto que encontramos en el capítulo 23, verso 49 de San Lucas. Continuando con esta tabla, terminábamos ahí la tabla, entonces vamos a hacer un comentario ahora con un gran personaje también ya de la iglesia, como lo es San Agustín. San Agustín, al hablar de Jesús y de este tema que estamos tratando, de Jesús y los salmos, refiriéndose a ello, entonces, San Agustín tiene esta frase que en la historia de la iglesia pues se ha hecho célebre. Cuando se refiere a Jesús, lo presenta como el cantor admirable de los santos. San Agustín le da una riqueza de sentido extraordinaria a esta fórmula que utiliza al comentar el Salmo 122. En su libro, en su obra Comentario a los Salmos, entonces en este Salmo 22 dice que Jesús cantó y sigue cantando los salmos de tres maneras diferentes. Primero con su voz, luego con su vida y luego en su cuerpo. Traigo este detalle a comentario porque es muy importante para nosotros. Primero, una síntesis de lo que hemos dicho. Primero, cómo Jesús con su voz cantó los salmos. Los salmos son para ser cantados, entonces como buen judío no solamente los rezaba, sino que los cantaba. Y los cantó con su propia voz. Luego con su vida. Lo estábamos viendo ahora en los relatos de la pasión, en el relato de la pasión, los diferentes ciclos, los diferentes momentos, cómo su vida, lo que él está viviendo en cada momento, en cada circunstancia, en cada detalle de su crucifixión, es un canto elocuente de los salmos. Es una recitación en vida, en su propio pellejo, de lo que es el contenido propio del salmo. Y luego cuando dice aquí que en tercer lugar lo sigue cantando con su cuerpo, pues es una referencia al cuerpo de Cristo. Hoy por hoy el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo, es el cuerpo místico de Cristo. Es decir, la iglesia, es decir, somos nosotros. Cristo sigue cantando de manera admirable los salmos a través de su cuerpo, a través de la iglesia, a través nuestro. Por eso, entonces, nuestra actitud, o lo que debe ser nuestra actitud frente al salmo, nuestra actitud cuando rezamos el salmo, nuestra actitud cuando cantamos los salmos. Porque cuando yo canto el salmo, lo está cantando la iglesia, y cuando lo canta la iglesia o lo reza la iglesia, lo está cantando Cristo.
Qué linda enseñanza, pues, que nos deja entonces San Agustín para darle sentido también a nuestra propia oración y recitación sálmica. Bueno, con esto entonces creo poder entonces decir como lo hace San Lucas en el capítulo 24, verso 45, al ir concluyendo el relato de los discípulos de Emaús, ese pasaje, Lucas hace este comentario. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Pues él les venía explicando todo lo referente a él, pero que eso ya estaba en las escrituras y que como buenos judíos ellos conocen y saben. Nosotros también como cristianos conocemos estas cosas, pero vamos viendo que con nuestro estudio cada vez más las vamos entendiendo mejor y las vamos iluminando. Entonces, que el Señor también abra nuestras inteligencias para que en este aspecto de los salmos y este estudio que hemos venido realizando de los salmos, que ya vamos llegando como a su final, nosotros también podamos, a través de estos estudios, pero sobre todo con la luz del Espíritu del Señor, con su obra, con su mano, Él cada vez más nos las haga más comprensibles y en el caso de los salmos nos las haga recitar con el mismo sentimiento y con la misma pasión que Él lo hizo. Bien, finalmente no lo voy a explicar a manera como de anexo. Ya les dejo ahora sí estos cuadros que aparecen en las siguientes diapositivas y es ya más ampliado el tema. Lo hemos visto sobre todo en esta exposición es en referencia a Jesús. Pero como el tema inicial decíamos los salmos en el Nuevo Testamento, entonces aquí en estas tablas va a aparecer todos los salmos que aparecen citados no solamente en los evangelios y en la persona de Jesús, sino ya en los apóstoles y por lo tanto en los otros libros. Por eso lo vamos a encontrar el Salmo, aquí en la izquierda está la lista de todos los salmos que van a aparecer citados en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos, y luego en las cartas de Pablo, en Hebreos y en otros escritos del Nuevo Testamento, para no citarlos aquí todos. Y entonces encontramos a la izquierda todos los salmos que van a aparecer citados en nuestros textos y aquí a la derecha vienen entonces todos los textos bíblicos que traen su citación sálmica. Pero con estas notitas que son importantes también de tenerla en cuenta. Cuando aparezca una P, por ejemplo en este caso, esa P quiere decir que es una alusión posible. Que este Salmo en el verso 4 no está confirmado, pero sí se cree muy posible que fue una cita que aquí en Juan 12:27 Jesús hizo de ese salmo. Luego, en este caso, un interrogante, una alusión incierta significa ese interrogante, es aquí en este caso. Por ejemplo, en capítulo 22, verso 34 de Mateo, Mateo hace ahí una cita del Salmo 2, entonces los biblistas consideran que no está totalmente confirmada la relación directa del texto bíblico con el Salmo, que sea una alusión directa. En otros casos sí. Y luego en la X es cita o alusión ya en labio de Jesús expresamente. De lo que aparezca aquí con X es completamente corroborado que fue la expresión que dijo Jesús tal cual en el Evangelio. Como en este caso, Mateo capítulo 7, verso 23, está la X, ve, es una alusión cierta al Salmo 6, verso 9. Como digo, no explico en detalle cada uno de estos pasajes, textos y momentos, los dejo como tabla para que ustedes, si les es de su interés, lo puedan confrontar. Entonces está esta tabla y luego la siguiente, ¿ve? Que es continuación de lo mismo, ¿ve? La cantidad de salmos que van a aparecer entonces citados en el Nuevo Testamento. Y esa tercera tabla también para completar entonces así este estudio de lo que hemos llamado los salmos en el Nuevo Testamento. Bien, les queda entonces para que ustedes ahora después post clase retomen el video, lo vuelven a ver y sobre todo con Biblia en mano
y dispuestos a confrontar entonces cada uno de estos textos. Es un trabajo hermoso, lento, sí, porque lleva tiempo al tener que buscar los textos en el Nuevo Testamento y luego su relación con los salmos. También si tienen la Biblia de Jerusalén o quienes tengan la Biblia de Jerusalén, pues se les va a facilitar mucho más porque van al texto bíblico en el Nuevo Testamento y el pasaje. Cuando encuentren el pasaje del texto bíblico van a encontrar a la derecha o a la izquierda o al empezar el relato, van a encontrar el comfort o la remisión a los textos bíblicos de los salmos. Entonces es una ayuda que la misma Sagrada Escritura les presenta, la Biblia, en este caso la Biblia de Jerusalén. Pero en detrimento de ello, quienes no tienen la Biblia de Jerusalén se pueden basar en estos cuadros que precisamente aquí les facilito. Bien, deseándoles entonces, porque esta grabación la estoy haciendo en este domingo de resurrección precisamente, deseándoles a todos unas felices Pascuas o una feliz Pascua y fiesta de la resurrección del Señor.